Buenos días con todos, con todas. Es un gusto dar inicio a esta charla FIEC que tiene como título Educación Inclusiva en TICS desde una perspectiva globalizada. Tenemos el honor de tener a tres personas que nos van un poco a guiar sobre este tema. Los autores de esta charla son Marisol Wong Villacrés, profesora de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación y actualmente estudiante doctoral de Georgia Tech en Estados Unidos. Eh, También tenemos al profesor Javier Tibau, profesor también de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, también graduado en la Universidad de Virginia Tech en Estados Unidos, en su doctorado en el área justamente de interacción humano-computador. Lo mismo Marisol está haciendo su doctorado en esa área. Y tenemos también a una invitada, Adriana Alvarado García, estudiante doctoral también de Georgia Tech en el área justamente de interacción centrada en el humano. Entonces, sin más preámbulos, les voy a dar a ellos el piso para que inicien esta actividad. Antes, ciertamente, recordar o poner, digamos, en contexto, vamos a interactuar a través del chat, sus preguntas, cualquier pregunta que ustedes quieran, por favor, hacerlas a través del chat, preferiblemente al final de la charla. Sin embargo, si hubiera alguna inquietud, pueden colocarla igual en el chat y vamos a estar monitoreando esas preguntas o estas observaciones. Muchas gracias a todos. Les doy el piso entonces a los autores y organizadores, de hecho, de esta charla. Muchas gracias. Gracias, Catherine, por la introducción. Hola a todas y todos. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta conversación. Estamos muy contentos de poder conversar con la comunidad politécnica en un tema que nosotros iniciamos a partir de un artículo que publicamos en la conferencia CAE de Computer Human Interaction en 2020. Es un artículo que busca motivar más exploración alrededor de cómo hacer que la educación en tecnologías de la información y comunicación sea más inclusiva desde una perspectiva globalizada. El track Al-CAI, que es en donde ese artículo se publicó, fomenta exploraciones que no necesariamente que caen dentro de lo que es la investigación tradicional. Por lo tanto, esta va a ser una plática un poco más atípica, en donde nosotros vamos a presentar y luego vamos a conversar e invitarlos a realizar algunas actividades con nosotros que nos permitan avanzar la conversación. Dado que esta plática nace de nuestras experiencias personales, primero quisiéramos presentarnos uno a uno. Hola a todos, mi nombre es Marisol, bueno, otrora Marisol Villacrés, y luego me casé y luego una historia, entonces Marisol Wong Villacrés. Y como dijo Catherine, soy candidata doctoral en lo que es Human Centered Computing en Georgia Tech, pero antes que todo y primero que nada soy profesora del SPOL, ya son como 20 años de ser profesora en la institución. Mi investigación se ha centrado particularmente en los padres hispanos inmigrantes en Estados Unidos y cómo diseñar para facilitar que ellos puedan intervenir más fácilmente, bueno, valga la redundancia, en la educación de sus hijos, tomando en cuenta que no hablan el idioma y la cultura es diferente. Bueno, gracias a sí mismo por la introducción, Catherine. Yo soy Javier Tibau, también profesor de la SPOL y terminé mi doctorado el año pasado en Virginia Tech. Durante mis estudios trabajé en el diseño de tecnologías para facilitar experiencias entre familias separadas por la migración. Trabajé con familias con niños muy pequeños que vivían en Estados Unidos y buscábamos conectarlos con sus parientes en Ecuador a través de música compartida. Bueno, y yo soy Adriana Alvarado, soy originaria de México y también soy estudiante de doctorado en el programa de Human Centered Computing en Georgia Tech y actualmente estoy siendo supervisada por el profesor Christopher Ledante. Mi investigación se desarrolla en el contexto de México y se enfoca en examinar cómo es que los ciudadanos hacen uso de las redes sociales para producir e intercambiar información en relación a temas de violencia y violaciones de derechos humanos. Y bueno, para ello colaboro con diferentes organizaciones no gubernamentales en México y hago uso de métodos cualitativos y cuantitativos.
Como podemos ver, entonces, nuestros trabajos se enfocan en cambios de tendencias sociales y cómo tecnologías de información y comunicación, o TICs, sirven para apoyar estos movimientos. Hay muchos grupos y personas en Latinoamérica persiguiendo metas similares a las nuestros, y para un ejemplo, tenemos aquí a Verificovid y Supercívicos en México, quienes son agrupaciones que buscan mejores formas de difundir información dentro de un contexto mexicano, y también el proyecto Y Nosotras en las Calles, que buscó resultar el rol de las mujeres en la historia de nuestro país, Ecuador, mediante un levantamiento de información acerca de los nombres de las calles en Quito. Entonces, empieza a quedar más claro que nuestro interés es buscar cambios a través de las TICs, y sin embargo, tenemos que plantearnos ahora quién determina qué conceptos y teorías y prácticas se incluyen en nuestra educación, porque básicamente es como lo que va a influenciar este cambio que estamos empujando. Entonces, a pesar de esta promesa de utilizar TICs para promover desarrollo y cambio social, las estructuras sobre las cuales se sostiene la educación de TICs en Estados Unidos y otros países del mundo presentan problemas críticos que dificultan el impacto esperado en los contextos, en estos contextos en desarrollo. Particularmente, los conceptos, prácticas y aplicaciones que se enseñan en estos espacios son creados por y para ellos, de los países en vías de desarrollo, ignorando el conocimiento producido en países latinos, por ejemplo. De hecho, los espacios de aprendizaje de TICs a nivel global tienden a posicionar los contextos de nuestros países, nuevamente en vías de desarrollo, en los márgenes de interés de la comunidad. Esto complica el uso de las TICs en nuestros ámbitos. Por ejemplo, cuando dictamos nuestras clases en Ecuador, intentamos adaptar lecciones utilizando ejemplos localizados de nuestras ciudades, deportes, favoritos o varios aspectos culturales propios. Si bien esto sí constituye un buen inicio en el aterrizaje del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en Ecuador y Latinoamérica, la adaptación de métodos y tecnologías de forma crítica es mucho más compleja, y por varios motivos no va a ser siempre posible hacerlo o estar dentro de nuestros recursos. Al estudiar diseño de TICs fuera de nuestros países, en Estados Unidos, como es el caso de nosotros tres, pero manteniendo el deseo de utilizar ese aprendizaje al regresar a Ecuador y México, empezamos a darnos cuenta que la necesidad de reflexionar en el porqué de cómo se lleva esta educación, tanto allá en Estados Unidos como lo que vamos a hacer nosotros en Ecuador con nuestros estudiantes, debe de ser influenciada por esta educación que tenemos acá, o es influenciada. Entonces, nuestro objetivo con este artículo y las charlas como la que estamos realizando hoy es explorar cómo el área de, de TICs y interacción humano-computador puede promover espacios educacionales que rompan con una dicotomía de país desarrollado versus país subdesarrollado. Cabe recalcar que en toda esta charla nosotros no nos suscribimos a una noción de ser países subdesarrollados, puesto que esto justamente implica que deberíamos de aspirar a objetivos prescritos por otras personas y otros países. Para comenzar esta exploración, partimos de nuestras experiencias como estudiantes de TICs en Estados Unidos, provenientes de países latinos, y en el proceso encontramos varios momentos y frustraciones que impedían nuestra productividad. Marisol va a explicar una forma de que encontramos para analizar estos problemas. Gracias, Javier. Bien, entonces, como dijimos, nosotros estábamos en este momento en que yo siento que estando en Estados Unidos era más evidente todavía que algo no estaba completamente dejándonos participar, dejándonos producir fácilmente. Esto no quiere decir que no lo logramos. Y para poder adentrarnos en sacar algo productivo de esto, empezamos, bueno, a conversar, pero seguíamos en el ellos y nosotros versus ellos, ellos y nosotros. ¿Cómo poder salir de eso? Encontramos en la literatura latinoamericana, que nosotros durante nuestro doctorado hemos tratado de apreciar cada vez más, las ideas del pensamiento decolonial. Y empezando a leer nos dimos cuenta que esto podría ayudar a salir de esto, nosotros versus ellos. Bien, entonces, ¿qué es lo que plantea este pensamiento decolonial latinoamericano? Nace de sociólogos y a antropólogos que se enfocan en estudios de política, ciencias políticas y cultura, donde ellos plantean varias cosas. Lo primero es que nosotros
en nuestros países y en general en el mundo, siempre estamos trabajando hacia una idea de modernidad. Esa idea de modernidad es la que nosotros estamos convencidos nos va a llevar al progreso. Y buscar el progreso es algo loable, es algo entendible. Pero ellos plantean, ese trabajo hacia la modernidad es un arma de doble filo. Si bien es cierto que queremos lograr cambios radicales, la modernidad está basada en la idea de la universalidad. ¿A qué se refiere eso de la universalidad? La idea de que hay una sola forma de ser válida, una sola forma de alcanzar el desarrollo, una sola forma de generar conocimiento, una sola forma válida. El resto, el que no es la forma válida, tiene que estar entonces al margen. Entonces, mientras sigamos, usualmente, estas formas válidas vienen de los modelos europeos que fueron traídos desde la colonia, y cada vez que trabajamos hacia la modernidad, estamos trabajando hacia perennizar esos modelos. Todo lo que no entra en la modernidad, la única forma o la universalidad dentro de esta idea de progreso, es subordinado al estatus de creencias, rituales, lo mágico, lo exótico, lo diferente, pero no es considerado seriamente conocimiento, ¿no? Ahí andan los clics, eso sí, y el siguiente también. No es considerado conocimiento. Entonces, lo que este pensamiento decolonial propone es, bueno, esta es la realidad, tenemos la modernidad, sigues trabajando la modernidad, sigues trabajando hacia la inequidad. Cambiemos eso. ¿Y cómo lo podríamos cambiar? Rompamos la idea del mundo binario, del mundo del válido versus el no válido, del norte versus el sur, el desarrollo versus en vías de desarrollo, porque eso es reduccionista. El objetivo que ellos plantean es ir hacia espacios de conocimiento donde no se enfatice ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Estos espacios de conocimiento, Arturo Escobar le llama pluriversos. En lugar de trabajar en un universo, cambiemos a trabajar en pluriversos, lugares donde varias formas de ver el mundo convivan con lo que ahora consideramos lo universal. O sea, no hay uno mejor que el otro, todos están aprendiendo el uno del otro. Y la idea es, dentro de esos pluriversos, explorar cómo nos relacionamos, cómo no nos relacionamos, qué significan nuestras similitudes, qué significan nuestras diferencias. Entonces aprendemos más el uno del otro. Ahora, esta visión, quiero dejar muy claro, que no significa matemos todo lo que tenemos, que borra y va de nuevo, y ahora sí que vengan todos los que estaban al margen y tomen el control completo. Repito, se trata de co-crear, todos los que estamos presentes en un ambiente, co-crear y co-entendernos. Y entonces radica trabajo voluntario, no puede ser impuesto. Bien, entonces hay tres conceptos particulares de esta visión que nosotros encontramos bastante útiles para entender qué era lo que estaba pasando. Nosotros nos dimos cuenta que, estando en Estados Unidos, hacíamos un esfuerzo activo todo el tiempo para llevar los espacios educativos a estos pluriversos. No nos habíamos dado cuenta, si no encontramos esta literatura, no nos damos cuenta que eso era lo que estábamos haciendo, y por eso nuestra incomodidad, y estamos como tratando de crear e invitar a los demás a crear estos pluriversos. Entonces, los tres conceptos que nosotros utilizamos y vamos a demostrar en esta charla. El primero es el de conexiones parciales. Este es un concepto que la antropóloga Marisol de la Cadena usa mucho cuando describe su trabajo con comunidades indígenas en el Perú, para explicar cómo ella, como mestiza, está siempre parcialmente conectada con las comunidades indígenas. Es decir, todos son peruanos. Ella también es peruana, los comunidades indígenas, todos son peruanos. Ahí hay una conexión. Pero eso no puede permitirnos asumir que el mundo de las comunidades indígenas es el mismo que el mundo de la antropóloga mestiza. Hay diferencias y tenemos que siempre reconocer esas diferencias y no solamente quedarnos ahí como, ay, sí somos diferentes, sino tratar de hacerlas productivas. Estas conexiones parciales nos permiten explorar mejor el potencial de las diferencias. La segunda tiene que ver con la idea de conciencia mestiza. Es un concepto que lo propone Gloria Anzaldúa, que es, ella de hecho era una hija de inmigrantes hispanos en Estados Unidos. Y lo que ella propone es, ¿por qué siempre tenemos que tenerle miedo a las diferencias? Y siempre evitarlas y tratar de decir, bueno, como somos todos diferentes, unifiquemos. No, tratemos de desarrollar tolerancia a las diferencias. Podemos aprender a vivir con tolerancia hacia las contradicciones y usarlas para desafiar estas ideas de universalidad, de hecho. Y el último concepto que utilizamos nosotros es el de diferencias coloniales, que lo propone el argentino, antropólogo también, Walter Miñolo. ¿Qué es lo que él dice? En muchos momentos de nuestras vidas nos vemos en situaciones en las que alguien nos quiere imponer algo y nosotros resistimos.
Y usualmente esa imposición viene de paradigmas que ya han sido asumidos como los correctos. El ver esos momentos de diferencia coloniales nos hace entender por qué nos están queriendo imponer algo y nos hace entender por qué resistimos, cómo resistimos, qué sirve de nuestra resistencia y qué cosa nos sirve y por qué. Bien, entonces en base a eso, nosotros pasamos a reflexionar cómo está sucediendo nuestro accionar en las aulas y eventos académicos en el área de TICS en Estados Unidos. Gracias, Marisol. Y bueno, antes de continuar, quisiéramos un poco clarificar cuál es nuestro compromiso. Entonces, las reflexiones que presentamos en este trabajo describen nuestras experiencias personales. Nosotros no estamos buscando generar la experiencia educacional en TICS, sino verla en forma crítica para replantearnos el camino a seguir. Y sobre todo, estamos conscientes de que hablamos desde nuestras experiencias, es decir, como latinos que hemos tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Por otro lado, nosotros no escribimos estas experiencias a la ligera. Nuestra amistad y solidaridad se ha traducido en una red de seguridad y eso nos ha ido animando no solo a reflexionar, sino también a tratar de hacer algo con nuestra sensación de incomodidad. Por último, quisiera recalcar que las experiencias que compartimos a continuación no son únicas de nosotros, no buscamos victimizarnos ni tampoco desmerecer el esfuerzo de otros en buscar educación en otros contextos, sino lo que estamos buscando es sobre todo ser críticos sobre las implicaciones de traer de vuelta a nuestro contexto de origen ese conocimiento extranjero que hemos ido adquiriendo. Y bueno, ahora vamos a presentar brevemente las reflexiones que compartimos en nuestra publicación de Al-CAI. Hemos dividido estas reflexiones en dos secciones. La primera es la educación que consumimos en comparación con la que compartimos y la segunda es el conocimiento que producimos en comparación con el que difundimos. Entonces, para nosotros, comprender del todo los conceptos ha ido exigiendo una profunda y constante traducción, no solo de palabras y términos, sino también de un entendimiento de un contexto extranjero. Porque la mayoría de los conceptos de lectura que se nos presentaron estaban críticamente desconectados de nuestras experiencias al crecer en América Latina. Esto debido a que la mayor parte de la literatura de HCI y en general muchas veces de las TICs se basa en ciertos supuestos sobre el contexto cultural, la infraestructura e incluso los valores tanto de los usuarios que adoptan la tecnología como del lugar donde se ha desarrollado su diseño. Por lo tanto, nuestro primer contacto con HCI se sintió extraño y casi todo lo que aprendíamos en las aulas, los ejemplos, los conceptos, las conclusiones, se sentían sobre todo distantes y ajenas a nuestro contexto. Esta cita de Marisol sintetiza este sentimiento al recordar cómo ella se sentía en clase al comentar sobre la extensa adopción del juego de realidad aumentada Pokémon GO y sobre las implicaciones de un juego de este tipo que requiere a una persona salir a la calle con el teléfono en mano en el contexto de Ecuador, donde, como expresa ella en esta cita, es un lugar donde el crimen callejero es generalizado. Y bueno, frente a este reto, nuestra reacción ha sido dedicar tiempo a entender las diferencias y explorar las conexiones parciales. Y como ya comentaba Marisol anteriormente, todos estamos conectados por similitudes, pero nuestras diferencias hacen que nunca podamos entendernos completamente. Un segundo reto al que constantemente nos enfrentamos es sobre la idea de lo válido y lo valioso en el aula, partiendo desde nuestros conocimientos. Con esto a lo que nos referimos es que en Estados Unidos y realmente en cualquier otro contexto se tiene una definición sobre qué tipo de conocimiento resulta valioso. En nuestro caso, al enfocar nuestra investigación en el contexto de Latinoamérica o bien al enfocarnos con poblaciones que son vistas como marginales, nuestra investigación suele ser percibida como en la periferia. Por ejemplo, esta cita de Marisol hace referencia al esfuerzo constante que ella ha hecho para involucrar a sus compañeros de clase en discusiones sobre Ecuador. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, como ella lo explica más claramente en el artículo, a veces ella ha sentido que ha fallado, pero ella continúa buscando diversas fuentes y medios de investigación de cómo se discute Latinoamérica. Y bueno, frente a este reto de lo válido y lo valioso, nuestra reacción ha sido trabajar en conjunto con instructores y compañeros para generar oportunidades que permitan tolerancia a la diferencia, es decir, una conciencia mestiza, que como Marisol también comentaba en las slides anteriores, nuestras diferencias no tienen por qué ser razón de separación,
en el que podemos aprender a vivir con tolerancia hacia las contradicciones y usarlas para desafiar ideas de universalidad. Entonces, quisiera concluir esta sección reflexionando un poco sobre a qué metas educativas responden nuestros currículos y qué trabajo hacemos para explorar conexiones parciales en el aula. Nosotros, sobre todo, tenemos que reflexionar un poco sobre cómo las metas educativas han sido moldeadas en parte por el contenido que consumimos sobre todo del norte o de esta noción de países desarrollados. La mayor parte del material se encuentra en inglés y no tanto en nuestros propios idiomas. Y por otro lado, las prácticas de la industria también van moldeando estas metas educativas. La industria presenta un paradigma similar, ya que lo que viene del norte es percibido un poco como el canon y lo propio no se percibe así. Por último, pensando en el contenido y prácticas de la industria, quisiera invitarlos a reflexionar un poco cómo, considerando estos moldes, cómo podemos ir explorando hacia lo local. Javier, estás en mute. Perdón. Bueno, sin separarnos entonces de los procesos de aprendizaje que describe Adriana, continuamos con algunos de los problemas que enfrentamos cuando buscamos crear conocimiento nuevo y que queremos compartir con otros académicos. Entonces, en Estados Unidos, de una forma u otra, nos enfocamos en escribir en inglés bajo las rigurosidades locales. Esta cita dentro del paper resalta desventajas autoimpuestas de este proceso, ya que desmerece nuestras décadas de educación y alta sofisticación como hispanohablantes. Como acto de reacción, escogemos retomar el español como una habilidad y no como una complicación. Más allá de los problemas lingüísticos, los métodos que utilizamos deben ser siempre adaptados a nuestro contexto cultural y con frecuencia no hay forma de saber si estas adaptaciones son válidas. Para estudiantes de contextos bien establecidos, los métodos son una receta clara que les permite asegurar sus resultados y el poder compararlos con el resto de la comunidad científica. Contraste. Finalmente, cuando deseamos discutir acerca de los méritos de estas adaptaciones, encontramos aún más resistencias. Primero, como las de esta cita, donde se me solicitó incluir participantes estadounidenses en un estudio de familias latinas, con el objetivo de buscar si mis hallazgos eran o no generalizables. Y segundo, tanto en clases como en conferencias, los detalles de contexto que presentamos terminan siendo distractores, son exóticos y fascinantes, como dijo Marisol hace un momento. Esto empuja a que nuestras contribuciones teóricas o metodológicas siempre se consideren dentro del margen y no en el centro del interés. La reacción nuestra ha sido tratar de resistir a través de varias formas, como crear grupos de trabajo, estas charlas y talleres, y sin embargo, esto no va a llegar a generar un cambio en la estructura global de manera sencilla. Sintetizando un poco estas observaciones, creemos que una forma de esquematizar estos problemas hace referencia a nuestra necesidad de aumentar el impacto de nuestras contribuciones en nuestras comunidades de investigación. Esto es que nos citen más, por un lado, y que nuestros artículos sean aceptados en las conferencias top. Sin embargo, nos enfrentamos con las dificultades que Adriana y yo hemos presentado, que es que no se pueden resolver de manera fácil para nuestros estudiantes. Inclusive nosotros continuamos con los mismos estilos de problemas. Objetivamente pensamos que algunas metas podrían enfocarse en el desarrollo de espacios plurilingüísticos de difusión académica. Por ejemplo, dos de las conferencias grandes de ACM SICAI, que de hecho se enfocan en los márgenes, pero bueno, son dos conferencias importantes, se realizaron este año en Colombia y en Ecuador. PDC, Participatory Site Conference, y ICTD, la conferencia para TICS en desarrollo, de la cual fuimos anfitriones. Ambas, por primera vez recibieron y publicaron artículos en inglés, español y portugués, y tuvieron ponencias multilingües con interpretaciones en vivo. Pero bueno, esto no atiende necesariamente todos los objetivos profundos con respecto a las contribuciones teóricas y metodológicas que tratamos de hacer. Y terminamos con este planteamiento: ¿qué podemos hacer en el aula, en la institución? Adriana, dale un montón de clics nomás ahí. Habla en la institución y en la academia para cambiar la forma en que se difunde el conocimiento a nivel global. Bien. Mute.
No, ya me gracias. Bien, estas son las reflexiones que nosotros hemos tenido y de cierta forma están los planteamientos que estamos haciendo como los materiales y el contenido no corresponden. ¿Qué podemos hacer? ¿Es solamente un tema de traducir o cómo podemos armar estos momentos de conexiones parciales? Está hablando Javier, los eventos a los que enviamos nos imponen esta diferencia colonial de es en inglés y está bien, pero ¿por qué no puede ser también en español? ¿O por qué no puede ser también en otras lenguas? Entonces estamos planteando repensar. No necesariamente estamos planteando votar todo lo que hemos hecho, sino un poco, como dijo Adriana, ser más críticos. ¿Qué más podemos hacer para no solamente actuar en forma subordinada a lo que dice la universalidad, sino empezar a plantear, hey, acá también, no es que también hacemos, sino que queremos estar al mismo nivel. Entonces, bueno, en este momento quisiéramos engancharnos en unas preguntas y respuestas con ustedes sobre estos temas y posteriormente quisiéramos invitarlos a trabajar una especie de mini taller donde queremos escuchar sus voces, sus experiencias en el aula, como profesores, como estudiantes, como investigadores, experiencias en los eventos de difusión académica, qué experimentan, qué creen que se puede seguir haciendo, qué ya hacen, de hecho, que es valioso y que pudiésemos difundir aún más. Entonces, bueno, quisiéramos tomar sus preguntas. Las preguntas por el chat, ¿no? ¿O no? ¿Dónde? ¿Cómo es la cosa? Y las preguntas vía chat. Vía chat. Ahí dice, se abren las preguntas para los asistentes. Ahí está Catherine con una pregunta. ¿Qué iniciativas parecidas se han visto en otros países de la TAM? Iniciativas de decolonización. Sí, gracias. No sé si ustedes quieren tomar esa primero para no... Recuerdo que hay una que ahorita no tengo el nombre, pero si no mal recuerdo está siendo gestada en una universidad de Colombia y es un poco hacia la decolonización de datos. Entonces, parte de los trabajos que esta universidad está haciendo, desafortunadamente no tengo el nombre, es un poco como, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo, y también en Europa, poco a poco se ha ido gestando una discusión, una conversación a nivel legislativo y a nivel ciudadano en relación a cuáles son las implicaciones de que compañías como Google, Facebook, cualquier otra compañía de redes sociales hagan este minado de datos y que no hay una regulación legislativa, ¿no? Entonces, Europa ya sacó su legislación, Estados Unidos tiene su legislación, y un poco el trabajo de estas personas en la Universidad de Colombia hablan sobre cómo sería, cómo pensamos una legislación pensada para las necesidades de ellos, ¿no? Porque tenemos que, y no tanto generar únicamente legislaciones o conversaciones con ciudadanos y a nivel legal, únicamente basado en lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, parte de lo que de lo que ellos se han preguntado, porque ellos han estado haciendo también algunas pláticas, es sobre, por ejemplo, no sé, simplemente temas de confianza funcionan diferente, temas de quién hace la regulación, quién debe de ser, temas simplemente de cómo educar a la población, todo eso es muy distinto y se vive distinto en Colombia a como se ha vivido tal vez en Europa y tal vez como se está viviendo en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, me parece que ese podría ser un ejemplo, ¿no? Como desde adentro se empiezan a pensar estas legislaciones y no únicamente siguiendo un canon hacia Europa o Estados Unidos. Creo que se podría ser un ejemplo. Yo quisiera agregar, en lo que es TICS, al menos en el área en que nos manejamos los tres, o sea, admitimos totalmente que nosotros no vamos a las conferencias de, por ejemplo,
el tema de análisis de datos masivos, etcétera, que son otros, Learning Analytics y conferencias de otro tipo. Nosotros estamos en las conferencias que son de diseño, creación y despliegue de tecnologías con impacto social. Entonces, dentro de ese ambiente hay mucha conversación sobre el tema, no solo en Latinoamérica, África, y no, bueno, África no es como todo el mundo, pero hay países dentro de África que están trabajando fuertemente esta idea de colonización de la tecnología, porque han sufrido masivamente colonización sobre colonización, ¿no? En momento dado lleva aquí parece que la gente le va a servir los celulares. Están usando los celulares. Vamos a lanzarles muchos celulares a ver qué hacen. Entonces, cuando se dan cuenta y miran atrás, una montaña de celulares botados ahí, ¿no? Porque la gente, ha habido excesivo planteamiento de que y apoyo de los celulares como la forma para lograr el desarrollo, una forma de desarrollo. Entonces, muchos de esos académicos están planteando actualmente trabajar en diccionarios de colonizadores, donde términos que tienen que ver con TICs no solamente se traducen a la palabra, sino que se busca ese término acá no aplica por esto, esto y esto, y de hecho aplica más bien esto que significan otras cosas. Y siempre reconociendo que cuando hacemos traducciones de todo tipo, lingüísticas, traducciones de contenido, no hay forma de hacer la traducción uno a uno, siempre algo se va a quedar atrás, y siempre dejando en claro, esto de aquí, por ejemplo, yo estaba pensando el término ñaña, ¿no? Hablando de ñaña, ñaño, estoy segura que en quechua no es lo que nosotros creemos que es. Nosotros nos hemos apropiado de ese idioma, de esa palabra, y aún así, si yo le explico a Adriana, ñaña es amiga, hermana, es una serie de cosas. Mucho de lo que yo le explique a ella se va a quedar atrás, porque no puedo traducir exactamente con una palabra todo el sentimiento, emoción, implicaciones que tiene ese término. Bueno, en todo caso están armando, por ejemplo, diccionarios de términos que tienen que ver con TICs. Y se está viendo incluso de colonizar el tema de Artificial Intelligence. Ya hay inteligencia artificial ya yéndose más allá, ¿qué más implica? Y lo que dice Adriana es, cada vez que nos imponen algo, no necesariamente nos imponen, a la final nosotros decimos, eso está bueno. Reflexionemos, ¿qué significa que yo piense que eso está bueno con respecto a lo que yo soy capaz de hacer y lo que yo necesito en mi contexto, yo y mi comunidad? Entonces, Javier quiere agregar algo. Bueno, no mucho, pero creo que quizás algo que no están obviamente tan empapados todos en la charla es el tema de las redes que justamente ustedes han estado trabajando ya bastante tiempo dentro del Special Interest Group en el que participamos, ¿no? El SICAI, y el workshop que están trabajando para realizar después, ¿no? Que podría ser una propaganda pequeña al final de la reunión de ahora, que es una continuación de este tópico. Hay una pregunta de Jessica Sara. Hola Jessica, ¿qué podríamos hacer para empezar de forma interna? Ejemplo, desde nuestro ambiente familiar, amistades, laboral. ¿Alguna? Adriana. Es que no sé, tal vez desde el ambiente familiar y amistades no lo sé, podría tal vez aventurarme a contestar un poco en términos de, bueno, no lo sé, no sé si alguien quiera contestar y creo que podría yo quisiera dar un ejemplo en relación, por ejemplo, a Machine Learning. ¿Cómo puede? Yo creo que tengo una respuesta muy simplística, pero quizás es el paso que tú estás buscando. Creo que algo importante es básicamente en cualquier adopción de tecnología que hacemos, así sea, ponte, sacar una nueva cuenta en un nuevo sistema de red social o lo que sea, pensar en cuáles son las implicaciones de dónde van tus datos y todo eso es un paso inicial de ver cómo te está usando la tecnología y cómo la aplicas tú también, ¿no? Adriana, ¿quieres decirlo? Puedo decir yo algo y ahí tú dices entonces. Cuando este tipo de, el lente de colonización, así como otros lentes de estudios críticos,
justamente buscan que nosotros, todo lo que asumíamos que es lo bueno, no lo cuestionemos. Y entonces, ahí hay otra pregunta de Eduardo Ortiz, pero es ese proceso que Sarah Ahmed, y les recomiendo que lo lean, le llama en inglés the killjoy. O sea, tú te empiezas a convertir en esa persona que cuando alguien está haciendo algo dice, pero ya pensaste en las implicaciones, ¿no? Y cae mal, a la final reconozco que puede ser que caiga mal, pero es importante pensarlas, y no necesariamente que eso nos detenga, porque eso significa que entonces no podemos hacer nada, porque todo tiene implicaciones, pero sí tenerlas presentes, sí tratar de, por ejemplo, en el aula, no sé lo que dice el ambiente familiar, como dice, o amistades, vamos a organizar no sé qué cosa, y lo vamos a hacer vía Facebook Groups, pero resulta que la gente no utiliza Facebook Groups, y entonces para poder organizarlos tenemos que imponer eso. Entonces estamos haciendo una imposición cuando hay gente que puede ser que no lo use por X y Z motivo, y hay que pensar entonces, eso por el llado de lo familiar, las amistades, pero lo laboral es importantísimo, porque si yo soy jefa de sistemas, así se llamaba antes en mi época, ¿no? Soy jefa de sistemas, y digo, bueno, me llegó esta metodología, la metodología la, y esa es, porque esa la están usando afuera y tiene muchos buenos resultados y no sé qué, y entonces vamos a hacer todos los cursos para que la gente se embarque en eso y vamos a dar todo. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo entendamos cuáles son las implicaciones de tomar esa metodología, que al final del día yo creo que cuando la estamos implementando no se va a seguir 100%, sino que se va a seguir en base a las condiciones y contextos locales. ¿Cuáles son las implicaciones de quedarnos callados de las cosas que cambiamos? ¿Cuáles son las implicaciones de no compartirlas o no hacerlas que esas tengan también participación en todo lo que significa la conversación del impacto de esa metodología? Por ejemplo, Adriana. Bueno, tal vez quiera pasar a la siguiente pregunta de Eduardo Ortiz, y dice, la experimentación y el establecimiento de puntos de comparación que hizo en su investigación solo se centró en los Estados Unidos y países latinoamericanos, preguntan. ¿Podría replicarse el estudio en países de otros continentes, por ejemplo en África, que se habla minoritariamente el español? Nosotros no realizamos un estudio como tal. El artículo de Al-Kay lo que está haciendo es únicamente hacer una presentación de cuáles son de nuestras reflexiones, de nuestras experiencias como estudiantes latinoamericanos en Estados Unidos, y a partir de esas experiencias y con este tema de colonización de autores latinoamericanos, nosotros tratamos de explicar un poco con esa literatura, tratamos de explicar qué hacer con esas incomodidades que sentíamos como estudiantes latinos en Estados Unidos. Pero nosotros como tal, ya un poco eso a lo que me refería al inicio, este no fue un estudio, un paper que digas que hay una introducción, hay métodos, hay un resultado. Esto viene más bien de estar pensando, bueno, nosotros como latinoamericanos que estamos en Estados Unidos, ¿cómo estamos absorbiendo todo este conocimiento? ¿Qué significa nada más absorber y decir, sí, así se hace y así lo tenemos que llevar a nuestros países? Es más bien lo que estamos tratando de impulsar, es ser un poquito más críticos y decir, bueno, esto funciona aquí en Estados Unidos, porque aquí se hace así, y porque aquí hay esta infraestructura, y porque aquí la gente tiene sus valores. Pero, por ejemplo, en mi caso, que hago investigación en temas de violencia, muchas cosas no aplican, porque la gente en Estados Unidos no entiende que en mi país la policía desaparece a los ciudadanos, porque el gobierno no le responde, no entienden el nivel de corrupción. Entonces es un poco eso lo que queremos hacer. Implica llevar toda esta mentalidad de aquí, allá, por ejemplo, en mi caso a México, cuando hay muchas cosas que simplemente no va a aplicar, porque históricamente no somos así, históricamente no tenemos esos valores. Entonces en ese sentido, vamos, que a replicar, no, porque no fue un estudio, ¿no? No sé si Javier quiere después agregar algo, pero sí, bueno, eso sí, definitivamente no. Este no es un estudio. Al-Kay lo que hace es decir, bueno, hay temas que quizás la gente quiere explorar después mucho más, vamos a comenzar esa exploración. Y eso es lo que estamos haciendo también en esta charla, tratar de comenzar esa exploración. Ahora, cuando enviamos el artículo, recibimos muchos reviews. Esa es la forma en que funciona Al-Kay. No recibes 2 o 3, recibes la gente que quiera leer tu artículo te hace el review. Y mucha gente era de Grecia, había gente de India, había gente de China, todos sentían lo mismo.
¿no? Incluso hubo una persona de Estados Unidos que ella viene de, sus papás son de diferentes áreas del mundo y entonces ella ha crecido en Estados Unidos, pero sintiéndose siempre como algo hay aquí que me quiere imponer. Y también acordaban que esa es una sensación, estas sensaciones que estamos reportando no son solo sensaciones, son realidades y que las asumimos, ¿no? Ahora, el problema será para nosotros particularmente porque queremos regresar, ¿no? Y al regresar, como lo ha hecho muchos profesores de parte en Computer Science, en SPOL y en otros, tenemos que ser mucho más cuidadosos todavía con cómo usamos ese conocimiento universal para poder llevarlo hacia nuestros países. En África, el tema es, por ejemplo, son otras lenguas, y ahí hay un problema mucho más grande, porque, por ejemplo, en Costa de Marfil se habla francés oficialmente, pero en la práctica y en el día a día, las comunidades hablan diversos idiomas. Francés es el idioma impuesto, de unificación, el universal. Entonces, si quisiéramos hacer este asunto de la educación de las TICs en Costa de Marfil, para que sea plurilingüístico y sea pluriversal, la complicación es más grande. Y de eso no estamos diciendo que no haya complicación. Incluso en el evento ICTD, para lograr de que se reciban papers, trabajos en español, fue una lucha, una discusión, porque no quieren decir, bueno, el español sí, y el tamil, el hindi, no. Entonces, ¿cómo lo hace plurilingüístico cuando tiene gente de diferentes partes del mundo, ¿no? Y nadie quiere sentirse al margen. Esa es realmente una complicación. No sé si... Sí, bueno, un poquito también con una de las anécdotas recurrentes que yo tengo de mis estudios doctorales y que las discutimos igual que de los reviews que dijo Marisol, era hubo un momento cuando se unió a mi grupo de investigación un estudiante nepalí y con él era la única persona dentro del grupo que teníamos eso, repito, de forma repetitiva, de mirarnos y decir, no, eso no funciona en Nepal o no funciona en Ecuador. Y era curioso que era un acuerdo que casi siempre teníamos nosotros, los dos únicos de países fuera de Estados Unidos, digamos, mejor dicho. Y, no sé si parece que ya no hay más preguntas y quisiéramos invitar a quienes quieran trabajar con nosotros. Tenemos organizadas mesas de trabajo y el objetivo es nosotros no hablar tanto y más bien que ustedes hablen desde su perspectiva en el área, como dice Jessica, en el área laboral, que yo sé que Jessica y Adonis tienen mucha experiencia en esa área, ¿no? Y que vienen de la industria. Y también podría ser gente, estudiantes, profesores. Queremos invitarlos a trabajar en conjunto, quienes quieran acompañarnos, ¿no? Entonces tenemos, Adriana, no sé si puedes mover a la siguiente slide. No tanto para definir cómo debería de ser, sino para empezar a plantar la semillita de hay cosas que quizás podríamos hacer más, podríamos hacer diferente, etc. Entonces tenemos estos 4 problemas que se derivan de lo que acabamos de conversar, ¿no? La educación que consumimos y compartimos. Y entonces en rosado tenemos ejemplos que vienen de nuestra experiencia personal, vienen de o vienen de, en general, de lo que hemos observado. Tenemos la educación que consumimos y compartimos, tenemos la industria, tenemos la difusión plurilingüística de conocimiento, ¿no? Y tenemos, tenemos la difusión de conocimiento pluriversal. Entonces, lo que queremos hacer es lo siguiente, y quienes quieran, ya les digo, acompañarnos sería ideal, queremos dividirlos en mesas de trabajo de 4 personas, lo vamos a hacer aleatoriamente, ¿no? Entonces, están en sus grupos de trabajo, y dentro de sus grupos de trabajo queremos invitarlos a escoger cualquiera de estos temas. Ustedes quieren de pronto explorar para que las conferencias y los journals, etcétera, sean más plurilingüísticos, o quieren explorar el conocimiento pluriversal, etcétera. Se dividen y de allí empiezan a trabajar. Nosotros vamos visitándolos para ver cómo van avanzando, qué quieren, etcétera. Y la idea es que traten de contestar las preguntitas que están en negrita subrayadas, ¿no? Esa es la idea, que traten de su discusión esté enfocada en eso. Entonces, nosotros tenemos la siguiente slide, Adriana, unos como plantillas que queremos que cada grupo trate de usar, ¿no? En la que, bueno, la primera cosa es, por supuesto, presentarse el uno con el otro, etcétera. Y de allí entrar en la discusión del tema que ustedes escojan y llenar esa cajita que está allí con la respuesta a la pregunta que está subrayadita y en negrita de la slide anterior. Si tienen alguna pregunta, podrían, por favor, hacérnosla llegar a través del chat sobre este tema.
Vamos a darles unos minutos para hacernos preguntas, etcétera, y de ahí vamos a hacer la división en estos grupos, ¿no? Y nosotros vamos a ir rotándonos para poder colaborar con ustedes y tratar de producir algo interesante que les sirva a toda la audiencia. Bueno, no sé si valdría la pena tal vez hacer una especie de poll para ver quién quiere participar o cómo agilizamos el proceso. Pasemos, no sé si era Rommel, que nos puede ayudar en distribuir los grupos, cada vez hay menos, es entendible. Hola, Donis. Yo creería que podemos crear 6 grupos. Rommel, si nos puede ayudar con la creación de 6 grupos, porque parece que ahí como que se estabilizó el número, entonces quizás 25 personas ya están dispuestas a acompañarnos. Ay, se fue. Hola. Hola, estaba en el otro grupo y ahí me botaron. Sí, tuvimos que solo quedaron 11 personas, entonces 6 grupos ya no valían, quedaban 2 personas. Sí, ahora dice que hay 15, vienen y van. Yo pensaba que eran grupos de 1. No, ya a estas instancias que solamente estamos 11, entonces sí es más factible a hacer 3 grupitos nada más con los que quedaron, todos los demás se fueron corriendo, y trabajarlo. Los que están son, imagino, que los que quedan son los que van y los que van, ¿no? O sea, estamos en eso. Hay que confirmar a las personas, como nos estamos dividiendo, Zoom les consulta para ingresar. Entonces, para volver a crear las sesiones. Sí, 3 deberían ser nada más. Bueno, nosotros realmente no hicimos la actividad. Nosotros en el primer grupo estábamos empezando una conversación, de repente nos fuimos, pero después volvimos, y realmente solo conversamos Marcos, Vanessa y Loreta hace un momento, pero como tal no hicimos la conversación. Y creo que algunos, Loreta, Vanessa y Marcos, sí hay algo que me esté saltando, pero creo que la conversación fue sobre todo, Marcos comentaba un poco sobre, por ejemplo, cómo las clases de historia, las clases de historia, ¿verdad, Marcos? Corrígeme si estoy diciendo algo incorrecto. Está bien, Adrián. Se han centrado más como en un tema eurocentrista, incluso históricamente, y no tanto de lo propio, ¿no? Yo le comentaba que en México es exactamente igual. Cuando tú tomas historia de México en la escuela, es historia de México de la independencia y la revolución, y es como en años recientes, pero nunca es casi hacia los indígenas o hacia un poco más sobre los aztecas, los mayas. Entonces, si tú quieres saber de eso es porque tú te especializas y tú has hecho una carrera en eso, pero de otro modo no se tocan esos temas, ¿no? Entonces, creo que me parece un punto muy interesante porque al final ya lo tenemos embebido, ¿no? Siempre hay como ya ciertos cánones a donde miremos y es difícil regresar a lo propio. Y un poco ahorita con Loreta hablábamos sobre, platicaba sobre sus experiencias como, por favor Loreta, igual, corrígeme, sobre las implicaciones de dar clases de matemáticas a estudiantes que son sordos o sordomudos. Y pregunta sobre si, nosotros hemos visto algo similar, estudiantes que están tal vez sordomudos en nuestras instituciones, y me quedé pensando que realmente en todo este tiempo que he estado en Estados Unidos, en ninguna institución he visto a nadie así, ¿no? Creo que eso también dice mucho de quién tiene la oportunidad o quién no de entrar a estas instituciones y hacer un doctorado. Y creo que también por lo mismo a veces precisamente no hay realmente tantas herramientas o no se ha extendido tanto el uso de herramientas para facilitar la incorporación de personas con discapacidades a programas de doctorado. Bueno, fue más conversación que otra cosa. Sí, yo escribí la conversación, tomé nota de la conversación, pero no es que respondimos así. Bueno, no sé el otro grupo. Eran 3, ¿cuántos, Rommel? No sé, Rommel. ¿Cuántos grupos eran? Creo que eran 3. O yo puedo ir, no sé si a Javier o qué desea. Eran 4 grupos. 4.
Yo puedo hablar de mi grupo. O sea, que había un grupo que no tenía nadie. Creo que ese grupo era el de los, yo no sé. Yo puedo hablar de mi grupo con Miguel, me tuve el honor de conversar con él y hablamos sobre el tema de la educación y él como estudiante me comentaba, y también corríjame si no estoy, pero me comentaba mucho de la importancia de que sí hay algunos conceptos que no se aterrizan completamente, o sea, al menos como vienen en los textos, no hablan de los casos particulares de problemas de conectividad en áreas rurales, en Ecuador, por ejemplo, problemas ancho de banda, etcétera. Pero que los profesores, algunos, hacen el esfuerzo de aterrizar los proyectos, al menos, de aplicación de esos principios a la realidad. Pero algo interesante que él decía era, esos principios como sí sirven, pero ya cuando vas a donde las papas queman, hay que adaptar algunas cosas. No todo se va a poder hacer. Entonces, a mí personalmente me queda la inquietud de qué tanto dedicamos nosotros los profesores a hacer esa reflexión, a que el estudiante reflexione, a nosotros producir contenido que hable de eso para que el estudiante no se tenga que sorprender cuando dice, aquí no está como me dijeron que iba a ser. Entonces, eso me queda a mí como perla ahí de lo que conversé con Miguel, y también me dijo que le gustaría que se utilice un poco más de tecnología para que sean las cosas más didácticas. No sé, porque sé que ha habido instancias en las que ha visto que si se utiliza la tecnología en el aula correctamente, podría ser más dinámico y didáctico. Y eso. Ah, Angélica dice, de nuestro grupo va a participar Jessica. Jessica. Ah, ¿en serio? Bueno. Bueno, en el grupo que estuvimos con Angélica y con Gerson, hablamos acerca de la industria. Bueno, con Gerson compartimos la misma parte de que somos del área de tecnología, Angélica de la parte de docencia. Entonces, lo que decíamos, y también nos compartió una experiencia familiar, que en la parte de los manuales, la tecnología o para estar siempre al día, la mayoría de información es en inglés. En la parte de tecnología tenemos que sí o sí al menos leer inglés, porque el que no lee inglés no puede seguir un manual, no puede seguir una documentación, o a lo mejor no puede ni programar porque no sabe qué significa una condición, ¿verdad? Entonces, sí o sí tenemos que tener lo que es el aprendizaje de español e inglés. De otro de los temas que conversamos es, vemos como cultura de que muchas veces el español y hablar inglés lo vemos como un privilegio. O sea, el que sabe inglés tiene un plus, el que sabe inglés es privilegiado. Luego conversamos acerca de, pero hay cursos en línea. O sea, ya hay cursos gratuitos de inglés, hay muchas herramientas gratuitas en inglés, pero los seccionamos a que, y vemos que la sociedad tiene que saber que en Internet hay cosas disponibles gratuitas. Ya, entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen Internet, el acceso a Internet? Entonces no pueden educarse. Luego vemos en la lista de qué pasa de las personas que piensan que todo lo tienen que pagar y muchas veces no saben que hay cosas gratuitas. Entonces limitan su conocimiento a, es que como yo no lo puedo pagar, es que como yo no tengo el dinero, entonces no puedo acceder a esa educación o no puedo tener este conocimiento. Y luego tenemos la parte cultural de que nos quedamos solo hablamos español, pero no tenemos ese impulso de aprender otras lenguas, más que el inglés porque es necesario tal vez en nuestra vida profesional. No tenemos ese impulso de aprender otra lengua, menos que tengamos la influencia de algún familiar o alguna cosa personal como meta, ¿no? Eso estábamos analizando. Súper interesante. Gracias, Jessica. Javier, usted es el grupo que falta. Sí, en mi grupo voy a hacer un mini resumen, pero quizás si los demás prefieren también me interrumpen o cotan después. Creo yo que para mí una de las cosas más interesantes fue que, bueno, escogimos hablar del tópico 1 de la educación, consumos que compartimos, y las cosas, básicamente, una de las cosas que saltó es el tema de una dicotomía diferente de la que hablábamos, que creo que sin embargo es paralelo, y es algo que hemos conversado mucho tiempo, ¿no? Lo de si preparamos a nuestros estudiantes para una situación muy práctica o algo más de teoría. No es exactamente la misma de países desarrollados y subdesarrollados, pero que por ahí más o menos va la cosa. Si quieren completar, alguien, tuvimos más voces que la mía, de hecho, obviamente. Hablaron más ellos que yo.
¿Y qué es Una, preferible? una cosa interesante del grupo, solamente como para curioso, es que estábamos una académica, estaba un estudiante, bueno, estábamos dos académicos, una estudiante, perdón, estaba alguien que trabaja como soporte técnico administrativo dentro de la universidad, pero también estaba alguien que trabaja en la industria. Entonces, digamos que teníamos una visión, pues, si no 360 grados, pues una visión bastante completa, ¿no? Del asunto. Y entonces, en relación a la educación, lo que sí se dijo es, bueno, se intenta formar gente que esté lista para competir localmente, pero también se lo prepara o se lo intenta de alguna forma que tenga una visión fuera del contexto, algo, algo, ¿no? Esa es la aspiración pero pues no sabemos realmente cuánto logremos aquello, ¿no? La parte chévere también de quien estaba trabajando en la industria es que está trabajando para una empresa, para dos empresas que se encuentran fuera del país. O sea, no son empresas locales. Lo cual te da, por supuesto que no se puede generalizar, pero te da, claro, es una persona de años ya de graduado, te da una idea de que algo por allí estamos haciendo bien. O a lo mejor nos tocó la suerte de entrevistar a alguien o de compartir con alguien más bien que tiene ya una visión un poco más global del asunto, ¿no? No sé si me quieran corregir los otros miembros. Eh, Gracias, Catherine. Entonces, las cosas que me parecen interesantes, particularmente a mí, es esto de la práctica versus necesariamente de la teoría, ¿no? Entonces, ese como puente, porque igual hay mucha teoría, pero al final el estudiante o profesional termina es más hacia la práctica, y puede ser porque es la necesidad del país. O sea, al fin y al cabo hay que hacer y hay que comer. Y eso es más aterrizado al final a lo local, ¿no? No sé si esa es la idea. También, Pero también algo que me había olvidado comentar es la participación del administrativo que dice, bueno, sí, nos dan como las bases y a veces uno se queda con ganas de aprender muchas más cosas y finalmente tiene uno que aprender mucho por su cuenta, que es la realidad, ¿no? Entonces ahí tienes que aterrizar aquello, ¿no? El aterrizaje y el aprender más por tu cuenta, este, en ocasiones pudiera ser que el estudiante no lo tiene o lo tiene claro, diciendo, bueno, me están enseñando esto y sí, pero yo creo que falta más. Entonces eso, y la parte práctica como tal, como decía la persona que participó, bueno, tenemos que aprender mucho por nuestra cuenta, porque pues todo cambia, ¿no? sí, me parece interesante. Igual la gente está haciendo su trabajo de armar estas conexiones, estos aterrizajes por su cuenta. Y a mí me parecería particularmente interesante, por ejemplo, crear grupos de estudio, etcétera, para armar esas discusiones y que el estudiante no esté, porque me imagino que dentro de eso está el estudiante que sí lo hace y el estudiante que pues no, y entonces ahí vemos esas diferencias en performance, en la laboral, profesional, etcétera. Pero a No veces, sé como si dice María, eso es un tema de cultura, porque, o sea, a veces necesitamos alguna difusión, no sé, de los logros. A veces uno, como persona, los logros, o sea, o lo que uno ha alcanzado no lo ve tan grande como lo ve una persona de afuera. Entonces, yo me acuerdo de un caso personal, que alguna vez me enteré que uno de mis amigos trabajó en un pequeño software, un pequeño programa para Apple. Entonces, pero él decía, ah, sí, yo trabajé para Apple, porque ya lo ve normal, o sea, ah, sí, yo trabajé. Y yo me quedo, ¿qué? No puede ser, qué emoción. Entonces, esa parte de ahí, externo, cuando uno ve las cosas que alguien ha hecho de forma externa, uno dice, wow, qué interesante, participaste en esto, participaste en lo de acá. Entonces, uno dice, ah, entonces eso sí es posible. O como ecuatorianos participamos en un evento y cuando te das cuenta que tus proyectos pueden ser igual de buenos o mejores que de otras partes, y tú dices, ah, pero sí es posible. Y a veces sí. nos quedamos, no, es que tal vez lo que yo investigué no es tan útil, o habrá alguien en el exterior que lo haya hecho mucho mejor.
esa parte de la confianza de lánzate, o sea, lánzate y verás que en el camino aporta. Entonces, eso también hace falta Pero bastante. eso que dice Jessica, la difusión, ¿no? Que ya lo he mencionado también cuando usted conversó, es el poder de la difusión de nuestras pequeñas experiencias valen, y cuando las compartimos nos damos cuenta que valen, porque los demás hacen dar cuenta de lo mucho que valen. Son cosas que yo creo que se pueden hacer en el aula, se puede hacer más, no que no sean hechos. Se puede hacer aún más, no partiendo solamente de nosotros que estamos en Georgia Tech, que venimos a la charla, sino los estudiantes para estudiantes, por ejemplo, ¿no? Experiencias de aprendizaje. No quiero quitarles más tiempo, no sé qué opinen Adriana y Javier. Esta conversación, lo que queríamos era dejar esa semillita. Sí, es cultural, dice Angélica, porque nuestro país cuenta con una buena infraestructura tecnológica que no se aprovecha debidamente. Es posible que haya falta de difusión de lo que se puede o no se puede lograr, ¿no? Y esa es una de las cosas que queremos dar la semillita. ¿Qué tanto podemos trabajar uno a uno? Y como dijo Jessica, desde la casa, a nivel familiar, a nivel laboral, en incentivar más esa autoestima. Al final llega a un punto de que es la autoestima. No sé si quieren dar palabras de cierre, que no les quiero quitar más tiempo, se supone que era 1 hora y ya va 1 hora y media. ¿Nadie? Nada, ¿Adriana? nada, nada. Bueno, Perfecto. yo solamente quería agradecerles, bueno, primero a quienes nos han guiado en esta charla, taller, y segundo a quienes se han quedado hasta el final participando, compartiendo las experiencias y sus puntos de vista en relación a esta temática que puede, pues, tranquilamente hacer que nos vayamos horas de horas de horas, porque es apenas, como dice Marisol, la punta del ovillo de temas interesantes para ser discutidos. Entonces, nada, muchísimas gracias por su tiempo, a todos los participantes y a quienes nos dirigieron en este taller, esta charla. Marisol, Javier, Adriana, muchas gracias por su tiempo y por servir en esta súper discusión. Muchas Rommel gracias. dice que no se vayan, creo que va a tomar la foto. No se vayan, no se vayan. Sí, correcto. Para los participantes, si nos podrían ayudar activando las cámaras para poder hacer una captura de pantalla y subirlo a nuestras redes sociales. Prendan las cámaras, prendan las cámaras. Uy, si uno no está presentado. Sonrían, sonrían. Esto es un ratito. Estamos viendo a los participantes activando sus cámaras. Ok. Jenny Guzmán, encienda su cámara. Muy bien, ahora sí. Vamos. 1. No sonrían, sin temor. Van a salir súper guapos en la foto. 1, 2. Muy bien. ¿Otra más? ¿Otra más? Sí, otra más. Vamos a ver. 1, 2. Eso, la mejor pose, la mejor pose. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias y disculpen Gracias cualquier a todos. Muchas gracias. Marcos A ustedes. Ay, se tenía fueron. una pregunta en un comentario y alzó su mano y pregunta que si se elaborará una segunda parte. Marcos, vamos a tener un workshop en una conferencia que se llama CSW. Y ahorita mismo no tengo aquí el link, pero confío en que hay alguna manera en que tal vez podamos compartir la información Catherine, a través de... si te envío correíto, puedes hacerle forward a los estudiantes y faculty, porque va a estar súper económico. Y vamos a tener listos. Bueno, primero decirles que esta conferencia o esta charlita más bien fue grabada, que la vamos a compartir lo que se pueda compartir, y que también tenemos los nombres de las personas que se registraron. Entonces lo que pudiéramos hacer es un cruce para que aquellos que asistieron tengan en algún rato algún follow-up de esto, ¿no? Algún seguimiento en relación a eso, perdón. Buenísimo. Ya, perfecto. No necesito más tiempo. Gracias, Adriana. Sí, manda nomás los datos. Por favor, las personas que están y no se registraron en el formulario, por favor, nos dejan su correíto. Creo que había un par de personas. En el chat. En el chat, sí, por favor. Ok. Bien, muchas gracias. Chao, chao. Bye. Chao, estén bien. Gracias. Gracias.
Gracias.